Buenas tardes, estamos nuevamente llegando a tu casa y gracias, de veras, gracias, estamos muy contentos que sin duda alguna el Señor está mostrando su gracia en tu vida como en la vida de todos los demás. Hemos estado orando al Señor que continúe bendiciendo, cuidándote y guardándote en todas tus actividades. Sé que de alguna forma te encuentras activo en diferentes actividades en las que de alguna manera son parte de tu vida y damos gracias al Señor porque te ha permitido realizarlas durante toda esta semana. Esta semana ha pasado rápido, increíblemente rápido, y estamos contentos porque estamos un domingo más y estamos conectados y con expectativas grandes de que de alguna manera volvamos a nuestras actividades, pero sin duda alguna tenemos que tener paciencia. Yo creo que esta es una de las mejores expresiones que podemos utilizar en estos momentos ante lo que está sucediendo, ante lo que estás oyendo de las actividades que se van a reabrir en diferentes lugares. Yo te pido a ti que tengas paciencia y creo que necesitamos entender que hay cosas que no van a ser normales al volver a la iglesia. No vas a tener una iglesia normal ahora, ¿verdad? Vas a tener un local, vas a tener las actividades, pero en la actividad misma de la iglesia vamos a tener que adecuarnos, acostumbrarnos a ciertos elementos de los cuales van a tener que regir en nuestro contexto de vida durante algún tiempo. Así es que una vez más te recuerdo, tienes que tener paciencia. El Señor nos ha seguido hablando, la iglesia continúa, ¿te recuerdas? Nosotros somos la iglesia, estamos teniendo la oportunidad de abrir la palabra, de conectarnos. Tú tienes la oportunidad de revisar lo que he venido predicando, de oír lo que he venido diciendo. Así es que es una ventaja que hemos tenido. Además, yo creo también ha sido una ventaja porque te has podido conectar con tus amigos, tus parientes, has podido mandarles el link para que escuchen la palabra y creo que ha sido una ventaja. Detrás de todo esto ha sido una ventaja más que desventajas algunas. Así es que yo te ruego que tengas paciencia. Estamos confiando que el Señor va a hacer las cosas debido como Él cree y la forma en como nosotros debemos de trabajar. Así que una vez más te doy la bienvenida al canal de la Iglesia Osana. Soy Javier Chávez, pastor de Iglesia Osana en San Jacinto, California, y es muy grato que tú nos des la oportunidad de estar a través de esta forma conectándote. Si has venido a este canal debido a alguna referencia que te han dado, un link, gracias por tomar el tiempo y tomar este tiempo para oír la palabra del Señor. El domingo pasado yo comencé una serie titulada La intervención del Espíritu Santo en las pruebas. Creo que una de las cosas que necesitamos constantemente recordar es que el Espíritu Santo está presente en toda nuestra vida, desde el momento en que veniste a los pies del Señor Jesucristo hasta el momento en que el Señor te lleve, o de alguna manera hasta el momento en que el Señor nos llame al oír la trompeta cuando Él venga en su segunda venida, que estamos esperando. Sin duda alguna tú lo estás esperando igual que yo. Así que parte de esta realidad es que la presencia del Espíritu Santo ha estado en nuestra vida trabajando de alguna manera invisible pero percibible y a la vez tangible en tu propia realidad. Si te fijas, si ya tienes algunos años de caminar en el Señor, han habido aspectos de tu vida, de tu forma de pensar, de tu manera de ser, de tus relaciones personales, de tu conducta, de tus hábitos o de tu estilo de vida. Has podido notar cómo Dios ha venido teniendo paciencia contigo, ha venido trabajando de la manera en como tú no lo has podido notar, pero ha venido trabajando, interviniendo en tus pensamientos, interviniendo en tus actitudes, interviniendo en tu forma de ser en sí. Ha trabajado en tu propia persona y creo que es parte de la realidad del Espíritu Santo por lo cual ha sido enviado. Si te recuerdas, una de las cosas que el Señor Jesucristo dijo fue en aquel momento que era necesario que Él se fuera porque era necesario que el Espíritu Santo viniera, y es una ventaja. Yo creo que en los momentos difíciles, ante las dificultades de la vida y ante las circunstancias en las que uno se puede encontrar envueltos en sentido de no saber qué hacer, en sentido de no saber cómo enfrentar las cosas y particularmente en no tener claridad de pensamientos, de rumbos que se debe tener, el Espíritu Santo se manifiesta.
Y damos la gloria al Señor por esto, porque al mirar la manera en cómo el Espíritu Santo interviene en la vida de nosotros en medio de las dificultades o de las pruebas, es una ventaja a favor nuestro. El domingo pasado te hablé acerca de la ayuda del Espíritu Santo, la manera en cómo el Espíritu Santo nos ayuda a hablar de aquellos aspectos internos que no tenemos la capacidad de comprender ni poder hacerlos claros en nuestro pensamiento. Él toma esta realidad y la expresa ante Dios, y ante su voluntad Él conduce esta realidad. Y déjame decirte, esa es una gran ventaja. Que Él haga esto en tu vida y en mi vida, hace que Dios entienda, si me permite decirlo de esta manera, entienda mejor la situación donde su gracia y su poder puede obrar en nosotros. Y es por eso que yo creo que es una realidad, necesitamos constantemente en ello. Hoy yo quiero venir contigo a un nuevo tema en cuanto a lo que estamos hablando en relación a la intervención del Espíritu Santo. Hoy yo quiero proponerte un nuevo tema en relación a esta serie, y es: aísla el temor al oír al Espíritu Santo. Creo que estamos viviendo momentos de mucho temor en diferentes sentidos, en diferentes rumbos. Uno, en el futuro. Creo que esa es una realidad, el temor de qué va a pasar, cómo va a continuar esta situación, si todo viene a la normalidad, cómo vamos a hacer, cómo vamos a vivir en esta nueva normalidad de vida que de alguna manera tenemos que enfrentar. El Espíritu Santo sin duda alguna tiene que decirnos algo a nosotros, obviamente a través de su palabra, pero detrás de todo esto los temores que se convierten en ansiedad, que pueden llevarnos a un estilo depresivo y a la vez en una situación donde nos alejemos o aislemos de la realidad de vida que tenemos, nos puede causar mucho daño. Sin embargo, detrás de todo eso, la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es el que nos va a ayudar a saber cómo caminar en ello. Es por eso que antes de ir al texto al que nos vamos a centrar, yo quiero que vengas o que me oigas. Estoy leyendo en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 18, algo que creo que es relevante antes de poder introducir, o mejor dicho, introduciendo lo que voy a explicarte de aislar el temor al oír el Espíritu Santo. En Primera de Juan, el capítulo 4, en el versículo 18, dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es una de las características que el apóstol Juan está hablando acerca de la manera en cómo nosotros podemos percibir la presencia de Dios en nuestra vida, y es a través del amor. Este amor incondicional, este amor que ha sido dado a cada uno de nosotros como la expresión en Jesucristo de aquel grado de aceptación que tenemos en la persona de Dios ahora. Ahora el apóstol Juan está diciendo que no debemos de tener temor. No tenemos que tener temor, uno, porque Dios nos ha amado. Yo creo que esta es una de las cosas con las cuales quiero comenzar en estos momentos como una forma de introducción. Yo quiero recordarte que el amor de Dios disipa todo temor, todo temor. Temor del futuro, temor del fracaso, temor de si tienes la capacidad de enfrentar los retos, temor ante las circunstancias que te embargan, temor ante una situación de enfermedad que te enfrentes, temor ante las realidades de la vida en la familia en que te encuentres. Todos estos elementos que de alguna manera causan en nosotros ese sentido de ansiedad o de temor, de incapacidad, que nos hace sentir que no podemos ir adelante. La Biblia está diciendo en estos momentos, a través de Primera de Juan, es que el amor de Dios ha disipado en nosotros esto. Y es por eso que una de las cosas que yo creo que debemos de constantemente recordar es que debemos de aislar el temor. Y la única manera en cómo podemos aislarlo es cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Y es por eso que hoy quiero que vengas a Romanos, al capítulo 8. Ese va a ser nuestro texto ahora. Romanos capítulo 8. En el capítulo 8 de Romanos, el versículo 15.
y quiero que vengas a Romanos, el capítulo 8, el versículo 15. Déjame decirte que está hablando todo el capítulo. Es un capítulo largo, realmente tiene conexión con el capítulo 6, 7 y 8. En el capítulo 7 el apóstol Pablo está presentando este elemento donde la naturaleza de nosotros, los seres humanos, de alguna manera quiere hacer el bien pero no puede, y llega a una conclusión que es un cuerpo de muerte con el cual nunca vamos a poder desligarnos hasta la presencia del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 8 comienza diciendo que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu de Dios. Es decir, ahora que tenemos esta nueva relación con Dios, esta vida donde hemos sido aceptados como somos, hemos sido perdonados en nuestro tiempo pasado, presente y futuro, y a la vez hemos sido recibidos en los brazos del amado. En este momento el apóstol Pablo empieza a explicar la manera en cómo el Espíritu Santo en la vida del creyente debe de ser una manera de evidenciarse o una forma de vida. Y comienza restaurando nuestra relación con Dios, comienza perdonando nuestros pecados. Si me dejas tomar este momento, esta expresión, cambia nuestra forma de pensar. Pero ahora lo que voy a mostrarte tiene que ver con este elemento de sinapsis, de conexión, de la manera en cómo el Espíritu Santo ahora dentro de uno está constantemente emitiendo voces, palabras, conversación, conexión, comunicación en todo lo que se refiere a la vida nuestra. Lo que sucede, déjame decirte algo, lo que sucede es que a veces estamos tan enajenados en nuestros propios pensamientos, es decir, tan ocupados en nuestras cosas que tenemos en nuestra mente, que se nos olvida o que no hemos aprendido a oír que el Espíritu Santo está hablando con nosotros. Y es por eso que en esos momentos es cuando viene el temor, es cuando te das cuenta que no puedes hacerle frente a ciertas realidades de tu vida, que no tienes la capacidad, no tienes la fuerza, no tienes los recursos, no tienes cómo salir adelante, porque te miras a ti mismo que tienes que hacerle frente a esta realidad. Entonces cuando el temor viene y te embarga y te doblega al punto que muchas veces algunas personas caen en depresión, en estados de situaciones emocionales difíciles. Y es por eso que yo creo que uno de los elementos esenciales, que lo que te voy a mostrar, muy simple y muy sencillo, tiene que ver con oírle a Él. Y no tiene que ver con el hecho de qué es lo que está diciendo del futuro. No, tiene que ver el hecho de afirmarte en tu persona lo que Dios ha hecho en ti ahora. Y esa manera en como ahora te percibes ante Dios y eres ante los ojos de Él, es lo que de alguna manera necesitamos constantemente ser dirigidos, conducidos a través de oír lo que el Espíritu Santo está diciendo. Déjame leerte Romanos capítulo 8, versículo 15, y dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol Pablo comienza explicando en este momento, en primer lugar, empieza explicando acerca de esta realidad de vida que somos o que deberíamos de estar conscientes. Una de las maneras en cómo el Espíritu Santo aísla el temor en la vida de nosotros al oírlo, es cuando Él está hablando de los derechos como hijos que ahora tenemos. Y es interesante porque el apóstol Pablo comienza a establecer que pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Déjame hacerte un pequeño repaso de algunas doctrinas
bíblicas que muy probablemente tú conoces. Una de las cosas sobre las cuales el apóstol Pablo está basando este espíritu de temor está basado sobre el aspecto de la ley, que de alguna manera tenía que ver con si no se cumplía o no se obedecía, era una falta ante lo que de alguna manera Dios había establecido, por lo cual si no se hacía, venía una consecuencia detrás de todo eso. Pero esta manera en cómo el Espíritu Santo ahora está hablando a nuestro corazón es la forma en cómo quiero establecerlo. Quiero establecer que el Espíritu Santo, independientemente que tú hayas conocido al Señor, es decir, si tú no conoces al Señor todavía, si tú no has venido a los pies del Señor Jesucristo, si no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Igual que habla el creyente, la diferencia es la manera en cómo Él está tratando a cada uno de nosotros. Déjame mostrarte cómo la Biblia habla acerca de esto, de cómo se comunica en relación a cada uno de nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Fíjate, Romanos capítulo 2, versículo 15. Siempre ha existido esta conexión interna que el Espíritu Santo utiliza para hablar a la vida de cada uno, no creyentes o creyentes. Y oye lo que dice, porque cuando los gentiles, es decir, los que no son judíos, tú y yo, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y observa esta palabra, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, que la manera en cómo una persona llega a la conclusión de las cosas correctas o incorrectas es en la forma en cómo razona entre lo bueno y lo malo. Cuando llega a conclusiones que no tienen que ver con aspectos religiosos, sino por el simple hecho de usar la mente adecuadamente, se da cuenta de que esto es incorrecto y no lo hace. Entonces él está diciendo que no necesita de alguna manera tener una dirección religiosa para que se dé cuenta que el estilo de vida, el comportamiento, las actitudes son inapropiadas o no son aprobadas por Dios. Entonces cuando hace eso en su propia vida, lo que de alguna manera está hablando es su propia conciencia. Pero te muestro, ven a Romanos al capítulo 9, por favor. Romanos capítulo 9, versículo 1. El apóstol Pablo va a tomar esta misma expresión hablando de la conciencia. Y oye lo que dice, Romanos capítulo 9, versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento. Es decir, ahora estoy mostrándote un ejemplo de una persona en Cristo. Y oye lo que dice, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Creo que esta es una de las maneras en como el apóstol Pablo está diciendo, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud. ¿Y cómo llegas a una conclusión que no lo has recibido? Obviamente por la presencia del Espíritu Santo. Porque una de las realidades más importantes de la vida del creyente es entender que ya no somos esclavos de aquello que de alguna manera antes le servíamos. Ahora el Espíritu Santo en la vida de uno está hablando a la razón de uno, a la mente de uno, al espíritu de uno, como te lo voy a mostrar, y está comunicándose con uno. Déjame hacer una pausa aquí. Es por eso tan importante, pero tan importante y esencial, que entiendas que la manera en cómo el Espíritu Santo habla a tu vida y a mi vida no tiene que ver bajo las circunstancias, es decir, si se cae una hoja cuando vas caminando es que el Espíritu Santo te está deteniendo. No tiene que ver si alguien te dice algo es porque el Espíritu Santo está poniéndole para que diga algo. A veces uno oye mucho de esto, sin duda alguna, a través del tiempo que tienes de caminar con el Señor, has oído tantas cosas acerca del Espíritu Santo.
Y probablemente dentro de tantas cosas que has oído del Espíritu Santo hay una intriga si realmente es un rayo de luz, si realmente es una voz audible, si realmente es una apariencia visible que se hace, independientemente de la forma en cómo de alguna manera tienes tú en tu mente la conexión con el Espíritu Santo. Yo quiero que te apartes por un momento y quiero que te centres que la manera en cómo el Espíritu Santo va a hablar a tu vida es en primer lugar cuando entiendes que ya no eres esclavo. Eso es esencial que entiendas, que ya no tienes ese espíritu de esclavitud. Déjame mostrarte cómo lo dice el apóstol Pablo en Gálatas en el capítulo 4. Ven a Gálatas al capítulo 4, voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Y oye cómo va a establecer este parámetro muy similar a lo que estamos leyendo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, bajo aquellos que de alguna manera en el pecado de Adán habíamos pecado, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo en este momento está haciendo este contraste, ¿verdad? No habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que ahora habéis recibido el espíritu de adopción. Este espíritu de adopción que de alguna manera el apóstol Pablo está explicando y a la vez está haciendo el contraste en relación al espíritu de esclavitud, al sistema o al mundo. Es lo que te he dicho en varias ocasiones. Y creo que es la mejor analogía hablar de esta expresión esclavo. El esclavo era una persona que estaba en contra de su voluntad, sirviendo a alguien o a un amo que de alguna manera tenía todo el derecho en su vida para determinar qué hacía, cómo hacía, hacia dónde iba, lo que de alguna manera debía de comportarse, actuar, y le condicionaba a ese estilo de vida. Sujeto en contra de su voluntad, obedecía de esta manera. Y como obedecía de esta manera, sujeto en contra de su voluntad, lo que había era temor. Temor a lo que de alguna manera podía causarle si no obedecía. Esa es la parte de una realidad. ¿Sabes? Una de las cosas sobre las cuales necesitas entender tú y yo constantemente es que ese elemento de castigo, de temor en relación a Dios ya no debe de tenerlo. No porque Dios no opere en una forma de obstaculizarte a ti. No, haz una separación de esto. Lo que estoy diciendo es que no tienes un amo tirano, que no tienes a alguien que te está presionando para que le obedezcas y si no le obedeces te castiga. No. Lo que estás encontrando aquí es que ahora tienes un espíritu de adopción. Es decir, el Espíritu Santo ahora es la primera evidencia de la aceptación del amor de Dios en nuestra propia vida. Y es por eso que ahora le llama el espíritu de adopción. Este espíritu que de alguna manera creo que entiendes muy bien, que establece este vínculo relacional con Dios. Te recuerdo lo característico de esto. Ven a Gálatas, donde estás, si estás todavía en Gálatas, y oye esta expresión en el versículo 4, dice, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, es decir, para que rescatara o para que pagara el precio. Esta es la parte vital de todo esto. El precio de la relación con Dios, el rescate de esto, la persona del Señor Jesucristo. Y como un resultado de ello, la presencia del Espíritu Santo. Mira, este es uno de los elementos que necesitamos entender constantemente. No eres esclavo.
Es decir, no obedeces a Dios por temor. No deberías de obedecer a Dios por temor. No deberías de sentir temor por lo que sucede, porque Dios no tiene nada contra ti. Y eso es algo que necesitas constantemente oír del Espíritu Santo. La manera en cómo ahora nos relacionamos con Dios. Déjame mostrarte lo opuesto, lo que tiene que ver con lo que la Biblia enseña de ser un esclavo. Obviamente, yo creo que necesitas entender que la figura de esclavo dentro de la Biblia es la mejor forma de poder entender la voluntad de uno en disposición a Dios. En Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 15, oye lo que dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Romanos 6, versículo 15. Sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, que era antes el espíritu de esclavitud, o sea la obediencia para justicia? Y observa lo que el apóstol Pablo va a decir: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertos del pecado, venisteis a ser siervos de justicia. Una de las cosas sobre las cuales el apóstol Pablo está diciendo: antes tenías tu voluntad resistente a obedecer, pero gracias a Dios que has obedecido de corazón. Es decir, gracias a Dios que has cambiado la actitud. No solo has cambiado la dirección de obediencia, sino que has cambiado ahora tu actitud de obediencia. Y creo que eso es parte de algo sobre lo cual el Espíritu Santo cada vez está mostrándonos. Eres hijo de Dios. Y eres hijo de Dios porque te ha adoptado. Y creo que entiendes muy bien que la adopción, en un sentido, como lo miramos en Romanos capítulo 6, en un sentido es similar a nuestro contexto de vida. Es la misma expresión que aparece adopción, es el aspecto legal de tomar a alguien que no tiene ningún vínculo de sangre y hacerlo hijo. Pasando en alto, fíjate, pasando en alto el contexto de la persona, pasando en alto la trascendencia o la vida de las personas que de alguna manera lo engendraron. Y esto ha hecho que Dios ahora nos mire como sus hijos, nos ha adoptado. Y la primera forma de evidenciar esto es la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo primero que hace el Espíritu Santo al venir a nuestra vida, fíjate, vengan otra vez a Romanos, al capítulo 8, nos encontramos en el versículo 15, y dice así, voy a leer el versículo 15 nuevamente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Dos expresiones que no puedes desligarlas. No se refiere al solo hecho de una persona infante, es decir, un niño. A veces nosotros pensamos que tiene que ver con un niño esta expresión. No, esta palabra Abba es una expresión aramea que también se traduce de la misma manera en cómo está traducido en la Biblia, Padre. El apóstol Pablo está utilizando esta expresión clamar como la manera de grito, como la manera de expresión. ¿Sabes cómo es esto? Yo creo que es cuando un niño recién nacido está llegando a su hogar, su nuevo hogar, después de salir del estómago de su mamá, llegar a su hogar, y ante esta realidad lo primero que hace es tratar de conectarse con su madre, y la forma en cómo lo hace es a través del llanto. Y aunque no hable, pero él se está comunicando con el llanto. Es la manera en cómo exclama, cómo dice si tiene hambre, cómo dice si le tiene un dolor, cómo se expresa. Déjame pensar de esta forma, es la manera en cómo se expresa.
Pero en este momento que el Espíritu Santo está dentro de la vida de uno, Él es el que está conduciendo en nosotros la manera en cómo nosotros buscamos a Dios, es decir, la forma en cómo nos podemos conectar, comunicarnos con Dios. Y la primera expresión es la expresión de conexión de un hijo hacia un padre, por afecto, es papito o papi. Y creo que esta es la mejor manera en cómo tú puedes percibir esto. Es la manera en cómo ahora el Espíritu Santo nos está ayudando a desvincular el temor de aquello que de alguna manera era un referente de miedo por las cosas, y ahora está llevándonos a conectar ante Dios como nuestro Padre, como aquel que ha pagado el precio por nuestro rescate, que nos ha traído ahora una relación con Él, y que la primera evidencia de esta relación es la presencia de su Espíritu llevándonos a hablar con Él. Mira, y creo que no puedes pasar en alto esto. Es la forma en como el Espíritu Santo te está hablando a ti. En los momentos de temor es cuando Él te dice: tú eres su hijo, no temas. No temas, tú eres su hijo. Y creo que este es algo brutal. Dicen los psicólogos que la mejor forma de evidenciar la seguridad de un hijo hacia su padre es cuando su padre le pide que haga una acción. ¿Han visto eso? Quizás tú lo hiciste. Quizás tú lo hiciste con tu hijo, o quizás lo hicieron contigo. Pero te pusieron en alto, ¿verdad? Quizás en una escalera, y te pidieron que te tiraras de ahí. Y la acción, a pesar del temor que existía, dejarse ir en los brazos de aquel que de alguna manera representa para aquel que se lanza, es la seguridad. Esta es la expresión. Creo que esta es la mejor expresión. El Espíritu Santo constantemente nos está diciendo: estás en sus manos, no tengas temor, eres su hijo. Él ha pagado el precio. Ese pensamiento de esclavitud, de temor, de miedo, de inseguridad, es algo que Él constantemente está tratando de aislarlo en estos momentos, ante la situación que nos encontramos viviendo, del futuro, de los prejuicios que vienen por este virus que de alguna manera se ha tomado una relevancia que debe de tenerla, pero que de alguna manera ha generado ciertas expectativas negativas, ciertos temores. El Espíritu Santo está diciendo: no temas, Él te cuida, Él te guarda, Él te ayuda. Pero déjame avanzar y quiero que veas el versículo 16, que es la segunda forma de expresarse. El Espíritu Santo está diciendo: no tengas temor, tú eres su hijo. Pero fíjate, el versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos de Dios. Creo que este es lo que yo creo que es como la sinapsis, ¿verdad? Es la manera en cómo el Espíritu Santo está buscando conectar en nosotros de diferentes maneras este elemento de testimonio, es decir, de testigo. Él es el testigo de Dios para tu vida, que tú eres su hijo. Y creo que eso es algo que lo puedes percibir. Creo que es algo que tú mismo te puedes dar cuenta que existe. Tú lo has de haber notado en algún momento. Quizás en estos momentos de inseguridad y de temor has de haber notado: yo soy su hijo. No tanto por lo que está pasando a favor tuyo, sino por el estado interno en el que te encuentras de seguridad y a la vez de afirmación, que es esta expresión de testimonio, te está afirmando. Pero déjame mostrarte dos cosas más antes de terminar. Y observa lo que dice el versículo 17: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El apóstol Pablo está diciendo: ahora que hemos sido adoptados, tenemos todo el privilegio, fíjate, todo el privilegio de este elemento de beneficio sobre la vida. Te ha quitado de la condición de esclavo, te ha puesto en la posición de hijo,
te ha dado el respaldo del tutor, que es el Espíritu Santo en tu propia vida. Él se comunica para expresarte lo que Dios quiere para tu propia vida, te afirma en los derechos que tienes, que eres poseedor, pero a la vez te expresa, tú eres su heredero. Eres su heredero. Es decir, lo que Dios tiene es parte de tu posición, es parte de lo que Dios te ha dado. Te ha dado la naturaleza divina, te ha dado un lugar de destino, a ti y a mí. Nos ha dado ese lugar donde estamos esperando, el cielo. Y creo que esa es parte, te ha heredado a ti. Pero además te ha heredado, te ha hecho coheredero, es decir, nos ha puesto en el mismo posición que en Cristo Jesús. Como los poseedores de lo que Dios le ha dado a Cristo Jesús. Y de último le está diciendo, y si hijos, también nos da el derecho de la glorificación. Obviamente el derecho de la glorificación, según este texto, es parte del sufrimiento. Y observa lo que dice la última parte del capítulo 17, del versículo 17. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una vez más traigo a colación que el sufrimiento, las dificultades, las situaciones que aquejan a la vida de uno, es parte realmente de lo que Dios permite para que también recibamos el mismo reconocimiento de exaltación, de glorificación que Jesucristo, por amor a Él, el cual hemos sufrido y lo hemos vivido para Él. Es por eso, hermano, que yo creo que la manera en cómo aíslas el temor es cuando te das cuenta que ya no eres esclavo, que no debes tener esta actitud de miedo. Al contrario, deberías de tener esta libertad de sentirte en derecho. No en exigencia, sino en derecho de que eres su hijo. Y como eres su hijo, entonces te ha dado el respaldo, te ha dado el Espíritu Santo, el cual se comunica contigo para decirte quién eres, para afirmarte lo que eres, para darte a conocer lo que tienes y para mostrarte que estás en esta vida espiritual en la misma posición que Cristo Jesús nos ha permitido tener por su muerte. Yo creo que uno puede aislar el miedo cuando oye el Espíritu Santo, no cuando está oyendo lo que quisiéramos oír, no, sino cuando oyes quién eres ante los ojos de Dios. Eres su hijo. Dios te bendiga. Oramos. Señor, estamos delante de ti en esta noche, en esta tarde. Damos las gracias por este tiempo y esta oportunidad que nos das a cada uno de nosotros, Señor. Inmensamente agradecidos por el privilegio que nos das de llamarnos tus hijos, de ser aceptados tal cual somos. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos. Gracias, gracias, Señor, por lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Una vez más, se terminó, ¿verdad? Creo que es parte de esta realidad inalámbrica en que tenemos. El tiempo necesitamos respetarlo, tu atención es vital para mí. Yo espero que no te desconectes en los 15 minutos promedio, que es el que de alguna manera se desconectan la mayoría. Pero gracias, si has llegado hasta el final, Dios te bendiga y gracias por ello, ¿verdad? Yo te recuerdo, sigue compartiendo, porque tú no sabes la manera en cómo Dios está obrando en la mente y en el corazón de las personas. Sin embargo, yo creo que la forma en cómo podemos hacer en estos momentos es enviar a otros esta oportunidad de oír la palabra de Dios. Así que te doy gracias. Estamos constantemente orando por ti, pensando en los cambios que estamos viviendo, y yo te voy a dejar saber las decisiones que estamos por tomar, ¿verdad? Y la manera en cómo debemos de hacerlo. Yo te ruego que ores para que el Señor nos dé gracia al equipo que trabajamos, a los hermanos con los cuales tengo que consultar para sentarnos, platicar todo el desafío que tenemos por delante, los líderes de nuestra iglesia. Así es que yo te ruego que sigas orando por nosotros, sigas orando por mí, ¿verdad? Sigue orando por uno, por otro, para que el Señor pueda continuar dándonos su gracia en ello. Te recuerdo, estamos en las manos de un Dios amoroso, que lo que está pasando no ha salido de sus manos. Dios te bendiga.